Madre mía, os juro que no me esperaba esto para nada. Andercel y Kerem Bürsin otra vez dándose una oportunidad. ¿Quién lo hubiera dicho? Después de todo lo que se ha hablado, los dramas, las idas y venidas, parece que el amor verdadero, o al menos la química, es más fuerte que el vinagre. A ver, seamos sinceros. Hace unos meses, cuando anunciaron su ruptura, muchos dijimos, bueno, esto es lo de siempre en el mundo de los famosos, un par de meses y vuelven. Pero es que el tiempo pasaba, y nada de nada. Cada uno por su lado, él con sus proyectos en el extranjero, ella enfocada en sus cosas, y yo ya estaba convencida de que lo de ellos era agua pasada en un capítulo cerrado. Y ahora, zasca. Fotos por aquí, encuentros casuales por allá, y la gente empieza a especular. Al principio lo típico, ¡ay qué monos! Se encontraron de casualidad. Pero ya las pruebas son más contundentes, ¿no creéis? Ayer salieron unas imágenes, y ¡uf! No es que se estén besando en mitad de la calle, pero la complicidad se huele a kilómetros. Se les ve juntos, relajados, disfrutando de un momento y la forma en la que se miran, eso no es de amigos que se reencuentran después de mucho tiempo. Para mí, aquí hay algo más. Muchísimos fans estaban deseando que esto pasara, claro. Son una pareja que enamoró a medio mundo, y la verdad es que hacen una pareja estupenda, eso hay que decirlo. Pero, ¿qué ha cambiado para que vuelvan a estar así? Aquí es donde entra el salseo bueno, ¿eh? Yo creo que hay varias teorías. Una es la que siempre se dice, que la distancia o el estrés de las grabaciones les pudo. A veces uno necesita espacio para darse cuenta de lo que tiene. O quizás, ahora que ambos están en un momento de sus carreras un poco más estables. ¿O simplemente más maduros? Han tenido tiempo para reflexionar, para crecer individualmente y a lo mejor se han dado cuenta de que lo que tenían era muy especial y que merece la pena intentarlo de nuevo, pero esta vez con otras bases. Otra opción, y esto ya es más mal pensado, es que sea una estrategia. No me matéis. Pero en este mundillo a veces un poquito de drama y un posible regreso de pareja vende muchísimo. Piénsalo, de repente vuelven a estar en todos los titulares, la gente se vuelve loca de ilusión, y eso siempre es bueno para la popularidad. Pero, ¿creo yo que Ande y Kerem sean de esos? Sinceramente no. Se les ve muy auténticos y si bien son conscientes de su fama, no me da la impresión de que jueguen con los sentimientos de la gente. Lo que sí tengo claro es que si han decidido darse otra oportunidad, es porque algo importante ha pasado. Algo que les ha hecho pensar que vale la pena intentarlo de nuevo. Y a mí, personalmente, me encanta. Me da la sensación de que a veces el amor no es perfecto, tiene sus baches, sus caídas, pero si hay algo fuerte se levanta. Y ellos, con todo lo que han vivido, han demostrado que se levantan. A ver, que también entiendo que haya gente que piense, otra vez lo mismo, esto va a acabar mal. Pero yo prefiero pensar en positivo, que han aprendido de sus errores y que ahora sí que sí, van a por todas. Además, las redes sociales están que arden. Todos comentando, deseando que suban una foto juntos oficial. El salseo es máximo y la expectación, inmensa. Veremos qué pasa en las próximas semanas. Si es un regreso serio o si es solo un momento de reconexión. Lo que sí es seguro es que la historia de Ande y Kerem tiene para rato, y nosotros aquí lista para contarlo todo. Pero ahora os pregunto a vosotros, que sois los que tenéis la última palabra en esto del corazón, ¿creéis que esta vez su amor sí que sí va a funcionar, o pensáis que es un ciclo que se repite y que acabará igual?